Muy buenas tardes, tengan estimados doctorantes. Les saluda con el gusto de siempre la doctora María Catalina Domínguez Nájera y es un placer para su servidora en esta ocasión poder llevar a cabo la disertación de nuestra primer sesión virtual de la materia que lleva por nombre epistemología. Para ello, les pido por favor a los doctorantes que se van conectando, si me pueden informar, si me ven y si me escuchan de manera correcta, para que luego entonces podamos dar inicio con la disertación de los temas que nos corresponden al día de hoy. Muchísimas gracias. Hola, hola. Marla Ortiz e Ignacio Jiménez, ¿me escuchan? Hola maestra, buenas tardes. Sí, sí, la vemos y la escuchamos. Perfecto, muchísimas gracias, estimado doctorante. Bueno, vamos a dar inicio con la disertación de los temas, no sin antes agradecer que se hayan conectado y a nombre de la Universidad José Vasconcelos les deseamos el mayor de los éxitos en este inicio de año académico. Y para ello, bueno, recordarán, tal y como se los compartí a través de nuestra plataforma institucional, que la materia que nos ocupa es específicamente epistemología y el día de hoy abordaremos el problema del conocimiento, ¿verdad? ¿Qué tan importante es que nosotros identifiquemos o empecemos a qué? A filosofar. Recordemos que la filosofía no es otra cosa que el estudio mismo del por qué, del qué, del por qué y del para qué de las cosas. Y a partir de esto, bueno, se empiezan a despejar todas aquellas interrogantes de la fundamentación del conocimiento, del cómo llegar a los estudios reconocidos por la ciencia, del por qué empezar a desacreditar contenidos. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué nosotros dentro de un doctorado en educación? Muy sencillo, estimados doctorantes, y les pido que le demos este reconocimiento, ¿no? Porque todo esto que ustedes ahorita empiecen a obtener, tanto en epistemología, tanto en paradigmas de la investigación educativa, etcétera, son las cuestiones teóricas para que el día de mañana que ustedes lleven sus seminarios, tanto seminario de investigación 1, seminario de investigación 2 y seminario de investigación 3, puedan elaborar su tesis, porque para obtener su grado de doctores van a elaborar una tesis y aquí es la puesta en práctica de todos estos conocimientos que de manera anticipada ustedes ya obtuvieron en todas estas materias. Entonces, repito, cuando hablamos primeramente dentro del problema del conocimiento, tenemos que empezar a identificar qué es el conocimiento, cómo surge el conocimiento, qué es la epistemología, en qué consiste el creer, el saber y el conocer, cómo se aplica un método científico, cuál es la relación genosiológica propiamente y la cuestión de la teoría científica o de los métodos del conocimiento, qué es un paradigma, qué es una comunidad científica, ¿verdad? Cómo se va desarrollando propiamente la ciencia, entre otros elementos. Y para ello, bueno, primero nosotros tenemos que partir dentro del reconocimiento mismo de qué, de la ciencia, dentro del reconocimiento mismo de qué, de los elementos que van a validar el estudio de la ciencia y el conocimiento. Cuando hablamos primeramente de la epistemología dentro de la filosofía, tenemos que hablar que esta epistemología hace referencia a un área específica dentro de la filosofía y que tiene como finalidad poder determinar cuáles son las condiciones bajo las cuales la creencia o los supuestos que nosotros como personas vamos a validar o vamos a justificar. Es decir, cómo poder decir que estas creencias son verdaderas, son justificadas o por el contrario son falsas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para lo que uno puede ser verdadero, para mí puede ser falso, ¿no? Para lo que alguno puede ser blanco, para otro puede ser negro y para otro puede tener esos matices, como puede ser un gris. Entonces, ¿cómo poder justificar? Y eso precisamente es el conocimiento, la búsqueda de la verdad, pero mediante una justificación, porque cada uno de nosotros puede otorgar elementos que validen su dicho, ¿no? Que validen su hipótesis. Recordemos que cuando manejamos una información espontánea, es una hipótesis, es algo que está susceptible a modificación. Pero cuando nosotros manifestamos algo y lo fundamos, pero con hechos validados por la ciencia, entonces deja de ser una hipótesis y se convierte en ¿qué? En un conocimiento científico. Entonces, todo aquello que se cree saber debido a conocimientos vividos se denomina hipótesis y por tanto se va a necesitar determinar su veracidad o su nulidad mediante el empleo ya sea de métodos,
ya sea de técnicas y luego entonces mediante la validación de la ciencia. Cuando hablamos de los métodos y de las técnicas, si aplicamos ambos en conjunto, da inicio a ¿qué? A una metodología. ¿Y qué es la metodología? La fusión de métodos y técnicas. Recordemos cuáles son los métodos del conocimiento. Bueno, dentro de métodos del conocimiento tenemos al método intuitivo, al método deductivo, al método exegético, al método fenomenológico, al método sistemático, al método comparativo, al método dialéctico, al método científico. Encontramos también a los otros métodos de investigación científica. Dentro de ellos se encuentra el de Sócrates, perdón, el de Platón, el de Aristóteles y el de René Descartes. Te das cuenta cómo existe una infinidad de métodos para poder llegar a la validación de algo. Pero cada uno de estos métodos a su vez se relaciona con técnicas. Y de manera genérica podemos manifestar que existen las técnicas cualitativas y las técnicas cuantitativas. Unas es para llegar a información. Esta información es netamente numérica. Ejemplo, datos porcentuales, cifras, todo aquello que sea posible medir y que se obtenga como resultado un número, una cifra, dato exacto. Por ejemplo, si yo te digo, María Ortiz, ¿cuántos años tienes? De manera inmediata, tú me vas a dar un dato numérico. Pero si yo te pregunto, ¿cómo te sientes? Me vas a explicar. Entonces, cuando hablamos de una cuestión cuantitativa, es cuando tú perdón, a detallar, cuando tú me vas a expresar sentimientos, emociones, narrativas, etcétera. Y aquí también estás recabando información. ¿Por qué? Te pongo como ejemplo. Si tú realizas un proyecto de investigación y tú necesitas saber cuáles son las detonantes de una deserción escolar, probablemente tú quieras irte de manera directa a investigar datos duros. ¿Cuántos alumnos o cuánta matrícula tenía esta escuela en el 2020, 2021, 2022, etcétera? Para decir que en efecto hay una deserción escolar. Pero si lo que a ti te interesa es saber, se me ocurre, cuáles son las detonantes de la deserción escolar. Entonces posiblemente tú puedas pensar, pues quizás la pobreza, quizás, no sé, la falta de acompañamiento de padres a hijos, quizás, no lo sé, todos aquellos elementos que puedan detonar en que los niños no lleguen a la escuela, ¿verdad? ¿Te das cuenta que el tema es el mismo, deserción escolar? Pero las circunstancias en búsqueda de información, unas te van a arrojar un número y otras te van a detallar probablemente ese número. Todo esto te va a llevar a una información y que por supuesto se van a complementar, pero que va a depender de lo que tú necesites obtener o reforzar en tu proyecto de investigación para que tú la vayas a aplicar. Y eso, traducido dentro de la epistemología, es precisamente lo que tú estás justificando, porque no nada más voy a decir que hay deserción escolar porque ahorita me tocaron 20 alumnos, pero ¿qué tal que en el ciclo pasado eran 10? Entonces no puedo decir que hay una deserción, porque quizás yo vengo de otro plantel académico y ahí el grupo era mucho más nutrido, pero acá vemos que en este municipio no. Entonces aquí es una hipótesis, son posibles supuestos que nosotros damos y que la epistemología se trata precisamente de eso, de que la información con la que tú cuentes, al aplicarlo como una rama de la filosofía, empiezas a cuestionar todas aquellas posibles respuestas y que si es una cuestión verdadera, tengas elementos para justificarla. Si es una cuestión falsa, en el mismo sentido, con elementos sólidos puedas desacreditar esta información. Ahora bien, cuando hablamos de la epistemología, pero ahora no de manera genérica,
La epistemología en las ciencias, porque el ejemplo o las definiciones que te di hace un momento era la epistemología en general, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de la epistemología, pero de manera específica en las ciencias, se dice que su justificación será autentificada o será validada a través del empleo de métodos científicos. Estos métodos científicos forzosamente deberán ser verificables dependiendo la materia que tú quieras investigar. Entonces, tenemos que partir de una justificación, luego entonces viene la comprobación y al último llegas a un resultado, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos propiamente dentro de la epistemología, pero en la filosofía es entendida como aquella que trata de todos los problemas filosóficos que van a rodear la teoría del conocimiento. Por tanto, vemos que la epistemología se va a ocupar de la definición del saber y luego entonces de todos aquellos conceptos que tengan una relación directa con el saber, pero también sus fuentes, también sus criterios, también los tipos de conocimientos posibles y el grado con el que cada uno va a resultar cierto o va a resultar falso. De igual manera, también se aboca a identificar la relación exacta entre el que conoce, es decir, la persona que te está dando la respuesta, y luego entonces el objeto conocido, la persona de quien emana la respuesta y el objeto o la circunstancia de la cual está dando una respuesta. Por tanto, se dice que una vez que se tiene claro cuál es el objetivo que tú debes analizar, en base a esto empiezan a surgir todos los conocimientos básicos que después se van a ir profundizando, se van a ir validando y después se van a ir empleando por todos los demás medios justificados. Y por tanto, en un final se va a llegar a un resultado, ¿verdad? O se va a llegar a una búsqueda integral de la verdad. Por ello, vamos a concluir que la epistemología es aquella que se ocupa de problemas como, por ejemplo, las circunstancias históricas, las cuestiones psicológicas y también las cuestiones sociológicas que llevan a su obtención y también que llevan a identificar los criterios a través de los cuales se va a justificar, a través de los cuales se va a validar o a través de los cuales también posiblemente se pueda desacreditar un resultado. Es importante también, estimados doctorantes, que nosotros identifiquemos que han existido a lo largo de los años diferentes autores que tratan como de establecer una definición respecto a lo que es la epistemología. Algunos de ellos los relacionan o hacen referencia con la gnoseología. La gnoseología es la que se conoce como la teoría del conocimiento. Y esta teoría del conocimiento es aquella que también es considerada como una rama de la filosofía, pero que se ocupa específicamente del conocimiento general, es decir, el ordinario, el filosófico, el científico y todos aquellos que en un momento se aboquen a la búsqueda mediante la autenticación de los elementos que nos llevan a un resultado preciso, es decir, a un conocimiento. También algunos estudiosos identifican a la epistemología en la filosofía de la ciencia. Sin embargo, vemos que se va a considerar a la filosofía como ciencia mucho más amplia dentro de la epistemología, ya que si bien es cierto, existen algunas suposiciones que indican que para que la filosofía sea considerada como ciencia, es aquella que debe de dotar de mayor certeza a los elementos con los cuales se justifica. Y en tanto, la epistemología pues no reviste esta importancia, ya que únicamente busca comprobar de manera genérica un resultado, pero puede ser que no utilice estudios de la ciencia, simplemente que utilice determinados elementos y que en base a ellos, aunque no sean científicos, justifique un resultado. Por ello, le dan mucho más rango a la filosofía de la ciencia que a la propia epistemología.
También es importante que nosotros diferenciemos la epistemología de una tercer disciplina que lleva por nombre la metodología. La cuestión de metodología, que ya lo vimos hace un momento, que es esta unificación de métodos y técnicas, va a buscar o a justificar la verdad de un resultado, incluyendo un método científico, que el método científico es el que se considera como el método por excelencia, ya que es el único que no da cabida a un error, porque precisamente se necesita la aplicación de la ciencia para poder validar o desacreditar un suceso. En tanto que los demás métodos, repito, el inductivo, deductivo, fenomenológico, exegético, comparativo, etcétera, no son científicos y buscan llegar a un resultado, pero puede existir algún grado de error porque, repito, no aplican la ciencia misma, salvo el método científico. Los métodos de manera genérica se pueden relacionar ya sea con la técnica documental o con la técnica de campo, pero el único método que se relaciona con ambas técnicas es el método científico. Por ello se dice que es el método por excelencia. Ahora bien, cuando nosotros hablamos dentro de la metodología, es aquel que se dice que es validado por la comunidad científica, es decir, por un grupo unificado de estudiosos que tienen el grado de científicos, que son aquellos que se abocan a la búsqueda y a la autenticación de conocimientos a partir de los estudios de la ciencia. Entonces, ellos se concentran en la búsqueda de estrategias para poder ampliar el conocimiento y llegan a lo que es la metodología. De ella toman estrategias o toman ciertos hechos o circunstancias que han sido validadas, repito, por la ciencia y que luego entonces los empiezan a emplear con otros métodos o con otras técnicas alternativas para poder determinar su autenticidad o por el contrario su nulidad. Y por ello, al hablar de la epistemología, se adentra a validar estos elementos científicos, si son vastos o si son suficientes para poder llegar a esa decisión. Por ello se dice que esta aplicación va a cuestionar todas y cada una de las circunstancias, de los elementos, de los métodos y todo aquello que se utilice para llegar a un fin y que en base a ello se autentifique un resultado como cierto, como verdadero. Ahora bien, cuando nosotros hablamos dentro de la epistemología, bueno, pues ya que estamos como generando esta conjunción de elementos que nos van a llevar a esta conceptualización, nos dice que empiezan a surgir los problemas del conocimiento. Cuando hablamos de los problemas del conocimiento, se dice que son o surgen por un problema filosófico cuando se intenta establecer la relación entre el sujeto y el objeto. Y por ello, el problema se da porque el sujeto puede encontrar diferentes respuestas o diferentes vías para llegar a este mismo objeto. Entonces, para poder resolver estas problemáticas, se pueden utilizar diferentes supuestos filosóficos, que estos pueden ser dogmáticos, puede ser mediante el empleo del escepticismo, puede emplearse el subjetivismo, puede emplearse el relativismo, que son corrientes epistemológicas que más adelante las vamos a identificar. También existe el pragmatismo, existe también el cristicismo, que repito, son diferentes corrientes, cada una validadas por determinados filósofos o doctrinarios que le otorgan la certeza mediante sus elementos que, repito, cada uno de ellos lo justifica, lo fundamenta y lo motiva, pero que todos van hacia un mismo fin, que es la validación del conocimiento. Para algunos filósofos, el problema del conocimiento recae en diferentes circunstancias. Ejemplo, para Platón, considera que el conocimiento verdadero no se podía obtener a través de los sentidos, sino que más bien se encontraba en un mundo inteligible de ideas, ¿verdad? Cuando hablamos de otro filósofo importante fue Immanuel Kant. Immanuel Kant consideraba que el conocimiento implicaba una construcción de ideas que iban primeramente desde el sujeto cognoscente, es decir, desde la persona que empieza a crear, que empieza a idear o que empieza a establecer a través de su psique un concepto y que luego entonces lo valida a través de elementos objetivos, de elementos que pueden probar o que pueden demostrar. Posteriormente viene otra corriente que es el empirismo.
Dentro del empirismo se consideraba que la mente era considerada como una tabla rusa sobre la que existía la experiencia. Entonces, en la experiencia era a partir de lo que se escribía o a partir de lo que se hablaba y por ello el conocimiento era considerado como un producto, pero que únicamente iba a partir de la experiencia vivida. Es decir, se consideraba como experiencia o como conocimiento únicamente las cosas que eran obtenidas a partir de qué? De situaciones vivenciales, más no aquello que yo no podía haber palpado, no podía haber otorgado como ciertos elementos para validar esos hechos, ¿no? Ejemplo, si viene, se me ocurre, viene el compañero Ignacio y me comenta determinados hechos, pero yo no los he vivido, no puedo emitir un resultado únicamente por la boca, por el conocimiento, sino que según el empirismo tuve que haber sido objeto o tuve que haber percibido a través de los sentidos estas circunstancias para poder arrojar un resultado. Otro de los elementos importantes dentro de el problema del conocimiento es precisamente empezar a comprender la idea de la verdad. Para el problema del conocimiento, únicamente nosotros como seres humanos podemos emitir un resultado a partir de lo que conocemos y todo lo contrario simplemente nos lleva a un resultado que es una falsedad o algo que no existe. Por ello, valida que dentro del problema del conocimiento, como hemos comentado, lo importante es la relación que se da, repito, entre sujeto, y objeto. Y esta se da de distintas formas de acuerdo con la ideología del sujeto. Debido a ello, existen múltiples filosofías que tienen distintas opciones de cómo se conciben estos conocimientos y cómo los filósofos le dotan de certeza. Partimos del dogmatismo. Cuando hablamos del dogmatismo, afirma que los objetos de la percepción y los objetos del pensamiento se nos dan directamente como personas humanas, ya que el sujeto es puramente pasivo, es decir, está en una situación netamente de recepción de información y sus principales representantes del dogmatismo son los presocráticos, quien tenían plena confianza en la razón y estaban íntimamente relacionados con las ideas de la naturaleza y sostenían que el conocimiento no era considerado como un problema, ya que únicamente el individuo obtenía todo aquello a partir de lo que le era de manera inmediata llegado por cuestiones naturales, que el ser humano no tenía por qué ir en búsqueda de la verdad, ya que todo aquello que podía de manera natural identificar, conocer, desarrollar o emplear era únicamente lo que podía validar como conocimiento. Por ello, se dice que el dogmatismo era la tendencia de poder afirmar y creer sin discutir, sin cuestionar. Es decir, no entra aquí lo que nos decía René Descartes, del cuestionarte el por qué y el para qué de las cosas. Aquí simplemente admites todo como hecho cierto. Ejemplo, si yo ahorita te digo que es de día, ah, bueno, sí es de día, ¿no? O sea, no había una forma de refutar un conocimiento. En el dogmatismo, sus principales características era casi no tiene, como casi no tenía en cuenta al sujeto, no veía que el conocimiento era una relación entre uno y otro y por tanto sus principales características fueron el objeto no puede estar por encima del problema del conocimiento. Posteriormente viene otra corriente que era el escepticismo. El escepticismo negaba la posibilidad del conocimiento. El escepticismo se clasificaba en escepticismo total y esta doctrina comienza con los sofistas Protágoras y Gorgias y posteriormente con Pirrón y según ellos no había conocimiento en el sentido de una aprehensión del objeto, es decir, no podía llegar a un conocimiento simplemente por aferrarte a identificar o a tratar de conocer una cosa. Para otro elemento importante era el escepticismo metódico, que era otra forma o clasificación del escepticismo. Dentro del escepticismo metódico aparece René Descartes, que era su principal representante, y nos dice que hay que dudar de todo para poder llegar a la verdad. Por eso empieza con el cuestionamiento, es decir, tienes un resultado, pero cuestiónate de la veracidad del resultado, porque a partir de decir, bueno, esto es un reloj,
pero ¿cómo estoy segura que es un reloj, no? ¿Qué tal que es una pulsera únicamente con forma de un reloj? Empieza a cuestionarte, ya que identificaste elementos que te permiten identificar que es un reloj, bueno, pero ¿por qué no puede ser esto? ¿O por qué existe esto? ¿O el por qué existe otro? Entonces, René Descartes nos dice, empieza a dudar de todo, empieza a desmembrar cada una de las partes hasta que llegues a tal punto que ya no quepa duda. Entonces, y solo entonces, tendrás una respuesta certera, ¿verdad? Por eso, dentro del escepticismo metódico de René Descartes nos dice que lo único que podemos afirmar con certeza es el yo pienso. ¿Por qué? Porque sabes que independientemente del resultado que pienses, eres un ser pensante utilizando la razón. Posteriormente empieza otra clasificación del escepticismo, que es el escepticismo metafísico o también conocido como positivismo. Aquí tiene como principal exponente a Augusto Comte, algunos autores lo conocen como Augusto Comte, pero es indistinto, ¿no? Nada más en cuanto a razón del acento. Augusto Comte es el principal representante y dice que el conocimiento es experimental o considerado como positivismo dado, es decir, todo aquello que es susceptible a pasar por el conocimiento, por la experiencia y por la justificación, entonces va a ser considerado como correcto o como conocimiento dado, ¿verdad? Después aparece el historicismo. El historicismo tiene también a un representante o a un máximo representante que es Spengler. Spengler dice que el conocimiento y la verdad se dan totalmente en circunstancias históricas, porque a partir de los diferentes acontecimientos que van retomándose a partir de las distintas formas en cómo o épocas en las que se encuentra el ser humano, pues a partir de eso también se van otorgando, se van reconociendo nuevos elementos para poder validar un conocimiento, porque no es lo mismo hablar de un conocimiento, se me ocurre, en el siglo X, en el siglo XIII, en el siglo XX, donde cada vez han existido nuevas formas de llegar o validar un conocimiento o de descartar un conocimiento, porque van a existir quizás nuevas variables, quizás puedan existir otro tipo de herramientas que nos validen o que nos desacrediten. Entonces, este representante, que es Spengler, nos dice que el conocimiento y la verdad son circunstancias históricas porque el conocimiento es evolutivo. Así como el hombre va cambiando, va evolucionando, pues en el mismo sentido el conocimiento mismo se va siendo sujeto a un constante cambio. Después aparece el escepticismo pragmático. El escepticismo pragmático tiene como principal exponente a William James. William James nos dice que el conocimiento es verdadero o solamente puede considerarse como pensamiento positivo o como conocimiento cuando funciona. Entonces, al hablar de un funcionamiento es cuando cumple con una misión o cumple con el cometido por el cual es verdadero. Posteriormente encontramos al psicologismo. El psicologismo es aquel que considera como verdadero lo que cada uno como individuo tiene. Ejemplo, la cuestión biológica. Entonces, esta cuestión biológica nos diferencia desde el nacimiento como hombres, como mujeres, ¿no? Y a la par de la cuestión del individuo, pues también va actuando el ser humano dentro de la sociedad. Por eso se dice que el psicologismo va de la mano con el individuo, con la cuestión biológica y con la cuestión social, porque todo ello complementa los elementos para que el hombre crezca, se reproduzca, interactúe y viva plenamente dentro de una sociedad. Por ello, el escepticismo sostiene que el hombre es incapaz de poder alcanzar la verdad porque tiene duda y tendencia a no creer nada de lo que los demás reconocen como real o verdadero, a expensas o únicamente validando todo aquello que pudo haber vivido o palpado a través del sentimiento, a través del empleo de los sentidos, del pensamiento, etcétera, pero por cuestiones vivenciales. Entonces, el escepticismo tiene como característica principal que es aquel destinado entre el sujeto y el objeto, entre lo que se desconoce. Otro elemento importante también dentro de las corrientes filosóficas es el realismo crítico o el criticismo. Cuando hablamos del criticismo, la palabra crítica proviene de criner, que significa examinar o discernir. Entonces,
Cuando hablamos del criticismo, nos dice que confía en la razón humana y está convencido que es posible propiamente hablar de un conocimiento, pero cuando la confianza no está depositada de manera absoluta en la razón, sino que en todos aquellos elementos que de manera integral pueden soportar y justificar esa razón. Por ello, se dice que desconfía. Se deben examinar todas aquellas afirmaciones de la razón para luego entonces buscar los motivos, identificar el por qué se acepta como una cuestión positiva y empieza a generar este análisis, esta reflexión, esta crítica o esta búsqueda de la verdad. Empieza también un fundador del criticismo que es Immanuel Kant. Kant, como ya dijimos, fue el verdadero fundador del criticismo y lo defendió como aquel modo de filosofar que consistía en poder investigar todas aquellas fuentes que propiciaran afirmaciones, pero que también a la par propiciaran las posibles negaciones o bien objeciones y que en base a ello se llegara a un razonamiento y este razonamiento fuera mucho, muy estricto, o sea, que no existiera un margen de error. Si este resultado era correcto, pues que existieran bases sólidas para su defensa. Si por el contrario el resultado era negar o era errar en alguna cuestión, pues que también existieran las bases para soportar ese dicho. Entonces, vemos pues que el criticismo era un método en que tenía como objetivo fundamental llegar a la certeza pero mediante el uso de la razón validada y con ello se llegará a un conocimiento. Y después de esto viene lo que se conoce como el origen del consentimiento. Una vez de que ya pasamos por estas corrientes epistemológicas, llegamos a el origen del conocimiento. El origen del conocimiento es aquel que va a aceptar la posibilidad del conocimiento y que luego entonces empieza a plantear los problemas, es decir, cuál es el origen del conocimiento, cómo realizamos un conocimiento, etcétera. Y para ello se nos indica que existen dos corrientes importantes que son el empirismo y el racionalismo. Cuando hablamos del racionalismo, nos dice que la palabra racionalismo proviene de ratio, que es la razón, en el cual se nos indica que la razón es la verdadera fuente del conocimiento. Y por ello, al hablar de conocimiento, es cuando algo es lógicamente validado y universalmente necesario. Repito, al hablar del conocimiento es cuando algo es lógicamente validado y universalmente necesario. Cuando la razón juzga que algo tiene que ser así y no puede ser de otra manera, pero a través de una justificación. Si yo digo que 2 por 2 son 4, no nada más porque me aferre a ese resultado, sino porque tengo que llegar a elementos que acrediten ese resultado y que se realice de tantas y cuantas formas sean posibles, el resultado va a ser el mismo. En tanto que si yo digo que esto es negro, puede ser que al momento que yo realizo una conjunción o una búsqueda, puedan existir variables. Entonces, el conocimiento no es exacto. Por ello me dice que el racionalismo, repito, se busca o se basa en aquella lógica mediante la validación del conocimiento, en aquello que es lógicamente validado y universalmente necesario. Ahora bien, estos juicios tienen necesidad lógica y una validez universal porque nos dice que todo aquello que puede ser probado puede ser demostrado. El primer representante del racionalismo fue Platón, que dice que lo verdadero es el conocimiento y que a partir del conocimiento debe considerarse como universal y necesario, y es esto dentro de un mundo sensible que debe estar cambiando de manera constante y que no puede darnos el verdadero saber, ya que todo conocimiento es susceptible a modificación. Después aparece Plotino dentro del año 203 al año 270 a.C. y otro exponente principal fue San Agustín. San Agustín fue del 354 al 430, quienes modificaron y prolongaron el racionalismo platónico. Después, en la edad moderna, se intensifica el racionalismo y toma diferentes formas. Aparece también Malebranche, que fue en 1638 a
1915, quien empieza a definir dentro del racionalismo el ontologismo. Nos indica que el ontologismo es aquella teoría de la intención racional de todo aquello que se considera como absoluto, y esto considerado también como la fuente única del conocimiento humano, y que esto únicamente se puede creer a partir de lo que vemos en Dios, ¿no? Era una corriente más espiritual, llamémosle así. Otra forma del racionalismo fue el innatismo, y este parte de las ideas innatas, por eso es innatismo, ¿verdad? Es decir, que no procede de la experiencia, y que esto nos indica que se aboca propiamente en el alma con el que el individuo nace, y esto lo pensaron René Descartes y Leibniz, y la última forma del racionalismo se da específicamente en el siglo XIX al recurrir a algunos filósofos a la conciencia o al sujeto absoluto. Después encontramos al empirismo. Cuando nosotros hablamos del empirismo, dentro de esta búsqueda del conocimiento o dentro de este origen del conocimiento, se dice que el empirismo proviene de imperia, que es propiamente la experiencia. Es la antítesis del racionalismo, y para el empirismo la experiencia es considerada como la única fuente del conocimiento, por lo que se dice que no hay ningún otro elemento antes o a priori a la razón. También se indica que dentro del empirismo es considerado como el espíritu, como una hoja en blanco en la que la experiencia se va escribiendo y va desarrollando elementos para validar o para generar un conocimiento como tal. Vemos pues que tanto el racionalismo como el empirismo se presentan algunos elementos para llegar a un conocimiento, pero la realidad es la que más busca la constatación de un resultado o la forma de llegar a un conocimiento. Cuando hablamos de la esencia del conocimiento, se dice que el conocimiento es la relación, repito, entre el sujeto que conoce y el objeto conocido, y por tanto a partir de esta se dan respuestas principales, que es el realismo y el idealismo. Al hablar del realismo, afirma que el sujeto empieza a captar la realidad misma y no solo la representación o la imagen que tiene de la cosa. Por tanto, los objetos son entes reales e independientes del sujeto, y no únicamente lo que el ser humano cree que puede ser, ¿verdad? Entonces, el realismo es todo aquello que puedo ver, que puedo percibir o que puedo tener claro en mis sentidos, y que al momento de que yo lo materializo, perdón, llego a la validación de este resultado. Es importante también decir que todo conocimiento es conocimiento de algo, es decir, es algo que puede ser material o algo que puede ser espiritual, y por ello la esencia del realismo afirma que el objeto existe independientemente del sujeto, es decir, que es algo dado y no producido por el conocimiento. A su vez existen tres tipos de realismos, que es el realismo ingenuo, que es el realismo natural y que es el realismo crítico. Cuando hablamos del realismo ingenuo, es aquel que nos dice que las cosas son exactamente como las percibimos. Por ejemplo, los colores, los olores, el sabor, ¿verdad? Aquellas que no puede venir y alguien cambiarnos, porque nosotros ya tenemos de manera literal el significado de la cosa. Cuando hablamos de un realismo natural, es aquel que empieza a cuestionar el conocimiento. ¿Por qué? Porque va a defender que los objetos respondan exactamente a los contenidos a partir de la percepción. Por ejemplo, si nosotros decimos la sangre, pues de manera inmediata viene a nuestra mente un color rojo, ¿no? Y es difícil que alguien nos diga, bueno, es que la sangre es verde, ¿no? Porque es algo que va en base a un conocimiento que se tiene y a una materialización de lo que se sabe, y que no puede ser susceptible a un cambio independientemente de la persona que venga y nos cambie esa idea del resultado. Después existe el realismo crítico. El realismo crítico nos dice que no todas las propiedades hay en los contenidos o en las percepciones que como seres humanos tenemos, ya que si bien es cierto pueden ser subjetivas y se producen cuando existen determinados estímulos que pueden cambiar el resultado. Por ejemplo, lo que nosotros percibimos a partir de los órganos, ¿no? A partir de los sentidos, y estos pueden detonar en elementos subjetivos o elementos causales que pueden detonar en alguna duda o en alguna confusión porque no los percibimos de manera tal. Ejemplo, nosotros tenemos clara las cosas, ¿no? Pero si yo te digo, a ver, Marla, te voy a tapar los ojos y únicamente a través de las manos vas a tocar y tú me vas a decir qué es lo que crees, ¿verdad?
Puedes tener bien delimitados los elementos de un objeto, pero quizás tus sentidos en un momento dado te puedan fallar, ¿no? O pueda tener algunas características que, si bien es cierto, comparten dos objetos distintos y por eso tuviste un margen de error. Pero repito, son aquellos que por su propia naturaleza y a través del empleo de los sentidos puede tener un margen de error. Vemos que posteriormente existe el idealismo. Según el idealismo, nos dice que no hay cosas reales independientes de la conciencia. Por ello, nosotros como seres humanos conocemos únicamente lo que hay como representante de la conciencia. Por tanto, se dice que conocer es producir o es crear algo, ¿verdad? El ser funciona a partir de un pensamiento. De este se desprende el idealismo gnoseológico, el idealismo lógico, el idealismo trascendental o el kantianismo, y dentro del idealismo kantianismo vemos que se desprenden tres elementos importantes, que es la cosa incognoscible, el conocimiento que limita al método del fenómeno, y luego entonces que el mundo fenoménico se da cuando existe la conciencia y la unificación en el ser. Pero vamos a iniciar con el idealismo gnoseológico. Cuando hablamos del idealismo gnoseológico, este fue propuesto por Berkeley y nos dice que únicamente vamos a saber las cosas que van a reproducir o van a reducir en sensaciones. Y por ello, el ser de las cosas conscientes debe ser de manera inmediata percibida. Cuando hablamos del idealismo lógico, es aquello que nos indica todo aquello que va a ir de la mano, lo que sentimos, lo que pensamos y lo que palpamos. Debe existir este vínculo en los elementos para luego entonces llegar a un resultado. Después viene el kantianismo, o también conocido como el idealismo trascendental, y que este es el más conocido, ya que se plantea una filosofía de Immanuel Kant, y dentro de este nos dice que las cosas en sí solo envían al sujeto materia amorfa, es decir, el sujeto le da forma en el espacio o en el tiempo. Y conocer, según el kantianismo, nos dice que es informar, que es unificar y que es todo aquello que conocemos a partir de los fenómenos. Y por tanto, el mundo nos parece o nos aparece de la forma en que el ser humano se vaya desarrollando. Decíamos, pues, que dentro de estos elementos, bueno, se encuentra esta vinculación de formas o esta vinculación de objetivos para buscar o para conocer o para identificar un conocimiento. Ahora bien, como comentábamos al principio de nuestra materia, la epistemología, decíamos que es esta teoría del conocimiento, es cómo se obtiene el conocimiento y cómo se valida ese conocimiento. Esta epistemología es la rama de la filosofía que se interesa por los fundamentos, por los límites, por los métodos y por la validez del conocimiento, y se puede analizar a partir de circunstancias históricas, psicológicas o sociales a partir de las cuales se va a desarrollar un conocimiento mismo. Dentro de los temas que son objeto de análisis o de estudio dentro de la epistemología, pueden encontrarse el origen del conocimiento, la forma del conocimiento, los criterios que justifican o invalidan el conocimiento, la relación entre el sujeto y la realidad y la relación entre la verdad y por consiguiente el conocimiento. Ahora mismo, cuando nosotros también vemos dentro de este proceso evolutivo, es importante que el conocimiento sepamos que se soporta en tres elementos, que es primeramente el creer, el saber y después llegamos al conocer. Cuando hablamos de el creer como primer elemento, es cuando se afirma algo como verdadero sin estar seguro de que lo es. Por eso es una creencia, es un supuesto, es dar o aceptar algo por cierto o por hecho sin requerir alguna evidencia tangible o intangible, ¿verdad? Ahora bien, cuando nosotros hablamos de este primer elemento dentro del creer, vamos a ofrecer una primera acepción general en aquello que se reconoce o en aquello que se pretende identificar o bien otorgar como una verdad. Por tanto, se considera como una proposición y por ello nos va a llevar a una disposición positiva al momento de analizarla o al momento de validarla. ¿Por qué? Porque llegamos a un resultado.
En la creencia vemos que va de la mano con el compromiso con la realidad, ya que Platón concebía la creencia como un grado inicial del conocimiento y que tenía como objeto que los elementos o las cosas sensibles se dieran o fueran objeto de validación, ya que se comprometía con la realidad de esas cosas y esto diferenciaba la creencia de la conjetura, porque la creencia era aquello que era susceptible a validación y la conjetura no podía ser validada porque simplemente era la relación de qué, de algo que no se podía demostrar. Ahora, cuando nosotros hablamos del segundo nivel del conocimiento, surge el saber. El saber presenta una noción general y otra que va enfocada al conocimiento o a la ciencia. Se dice que el conocimiento de algún modo organizado de la verdad es precisamente el saber. El saber es toda técnica que se considera adecuada para poder dar una información y se considera también como un conjunto organizado de técnicas o de resultados que buscan una verdad absoluta. Dentro de este plano se empiezan a distinguir las nociones de lo que se conoce y de lo que se sabe. Y por tanto, es posible conocer una cosa, una persona o un objeto. Y en ese sentido nos permite dar cierta familiaridad con ellos o en su momento poder validar una información. Villoro Toranzo nos indica dentro de la filosofía griega que era importante la creencia y el saber, ya que lo que se creía era lo que en un momento dado podía ser susceptible a un conocimiento o a una sabiduría. Por ello, Villoro Toranzo nos decía que a falta de una condición para el saber, se deben de contar con razones suficientes para justificar la creencia, ya que la creencia verdadera por razones era desprovista de invalidación, es decir, se encontraba fuera del saber si no contaba con elementos sólidos que justificaran su dicho. Y por último, se llega al tercer nivel que era el conocimiento. Cuando hablamos de un conocimiento, está vinculado con el saber porque conocer es un objeto y luego entonces implica el saber algo de él, el exigir un resultado, una experiencia personal y luego entonces un fin en específico. Cuando hablamos de la forma de conocimiento, es cuando esta ha sido validada o ha pasado por una hipótesis, por una justificación, por una comprobación y llega a un resultado verdadero para que luego entonces sea considerado como un conocimiento. Bueno, estimados doctorantes, hasta ahí, ¿alguna duda, algún comentario que alguien quiera otorgar para que luego entonces podamos ir cerrando de manera específica nuestra sesión virtual? Porque me indica que en cualquier momento lo va a cerrar, entonces no me gustaría que quedara inconclusa para continuar disertando los temas que faltan en nuestra siguiente sesión virtual. Adelante, por favor. ¿No? Maestra, buenas tardes. En Hola. mi caso, maestra, bueno, yo le agradezco siempre su atención y la gran, escucha y paciencia que nos tiene. Yo nada más me falta en el doctorado esta materia y otra más. En mi caso, yo empecé desfasada el doctorado y toda esta parte que nos venía narrando de todo lo que es el seminario de investigación que usted también lo imparte y otra profesora, la maestra Lupita, pues efectivamente, así como usted lo indica, cada paso, cada situación en hipótesis, en la metodología, así tal cual es, maestra. Es importante, quizá para los compañeros de los que todavía están aquí en la clase, si no han tenido la oportunidad o todavía van a llevar seminarios de investigación, uno, dos, tres, pues que seguramente se van a encontrar y van a acordarse de usted cuando estas materias les toque. Y muchas gracias, maestra Katy, por su explicación, como Al siempre muy completa. Ay, muchísimas gracias, doctorante Marla. Un gusto, como siempre, ser partícipes en su proceso formativo. Agradezco enormemente que se haya conectado a la sesión.
Como siempre, también esta lluvia de ideas enriquece de sobremanera nuestras sesiones. Recordar que esta sesión virtual ha sido grabada para que en el momento que me la compartan, con mucho gusto se las impacto en plataforma y quienes así lo deseen puedan volver a validar el contenido. Muchísimas gracias, estimados doctorantes. Si Dios lo permite, nos vemos en la siguiente sesión virtual. Un gusto haber coincidido con cada uno de ustedes. Mi reconocimiento y admiración. Hasta luego. Que tengan feliz